Compártenos con tus amigos. Simplemente busca la publicación de nuestra página, entra a la transmisión, selecciona compartir, seguido de escribir publicación. Escribe un mensaje para tus amigos que tengas en Facebook y selecciona publicar. Es así de simple. Compártenos con tus amigos. Simplemente busca la publicación de nuestra página, entra a la transmisión, selecciona compartir, seguido de escribir publicación. Escribe un mensaje para tus amigos que tengas en Facebook y selecciona publicar. Es así de simple. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más desde la Iglesia Cristiana Emmanuel. Te invitamos a que te unas con nosotros en oración para iniciar este servicio. Bendito Padre Celestial, queremos darte la gloria que solamente tú te mereces. Queremos darte la alabanza. Queremos entregarte nuestras vidas y darte las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros durante estos días complicados y difíciles. Padre, tu bendición no ha mermado, por el contrario, se renueva a cada instante. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Aleluya.
Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé
fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración.
Jesucristo como Rey, paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas, todas caen, todas caen, todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo. Queremos a Cristo. Queremos a Cristo proclamar como necesidad de levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como necesidad de levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración las fortalezas, todas caen, todas caen, todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Amén. Queremos contemplarte en toda tu majestad como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú,
grande es tu fidelidad. Grande y eterna es tu fidelidad, Señor. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, no hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás.
se haga siempre tu voluntad, bendito Dios. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión. Vamos a continuar hoy con la Carta de Santiago. Hemos estado escuchando noticias de otros países, de cómo al abrir las actividades y reabrir la economía, cómo ha habido nuevos brotes de más casos del COVID-19. Y vemos esto también aquí en nuestro país, que pues los contagios siguen a la alza. Aunque ya se han abierto varias actividades, seguimos viendo que hay muchos contagios. Y la verdad es que muchos ya estamos cansados, ¿verdad?, de tanto encierro y agotados por todos estos cambios y estar esperando. Y por esto necesitamos paciencia. El aumento de contagios, pues muchas veces tiene que ver con que la gente se cansa de seguir las normas, de seguir las indicaciones, y entonces empieza a salir indiscriminadamente, no sigue las recomendaciones, no se está quedando en casa cuando es lo más recomendable, y entonces empiezan a salir sin tomar esas medidas importantes. Pero si queremos nosotros regresar a un tipo de normalidad en nuestras vidas, pues necesitamos ser pacientes. Muchos pues ya estamos ansiosos de que se comiencen las reuniones públicas como congregación, pero realmente estamos más preocupados como líderes en la salud de todos los miembros de la iglesia, que continuemos sin ser contagiados, y por eso no queremos apresurarnos antes de tiempo y exponernos innecesariamente. Ahora, hemos estado en esta carta de Santiago siguiendo el orden, pero el día de hoy voy a brincarme hasta el último capítulo, el capítulo 5, porque es el pasaje clásico en la Biblia que toca el tema de la paciencia. Y cuando las cosas se están demorando más de lo que esperábamos, cuando ya queremos que siga la normalidad en nuestra vida, es cuando necesitamos paciencia. Entonces, como yo sé que eres impaciente, así como yo reconozco, ¿verdad?, que soy impaciente, pues me brinqué hasta el capítulo 5 para tocar este tema, la fe que espera con paciencia. Algunas veces el paso más grande de fe que podemos dar es no hacer nada, sencillamente esperar en Dios. Y esperar cuando las cosas no se están moviendo tan rápido como quisiéramos, necesita mucho más fe que ir y hacer alguna cosa impulsivamente. Vamos a comenzar leyendo lo que dice Santiago en la carta de Santiago, capítulo 5. A partir del versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguardan las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final lo que el Señor le dio es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Leí la Nueva Versión Internacional. Pues aprender a esperar con paciencia es una de las lecciones más difíciles, pero es una señal de madurez. Si tú te das cuenta, los niños y las personas inmaduras tienen dificultad para esperar. ¿Cuál es su frase? Lo quiero ya, lo quiero ahora. Como cuando los niños están en un viaje largo, ¿qué le están diciendo a cada rato, cada 5 minutos a sus papás? ¿Ya llegamos? ¿Ya no falta mucho? ¿Ya casi llegamos? Y Santiago nos muestra cuándo, por qué y cómo desarrollar paciencia cuando las cosas tardan. Todos en algún momento hemos pasado tiempo significativo de nuestras vidas esperando.
¿sí? Hay muchas cosas que prueban nuestra paciencia. El tráfico en las calles, las filas en el supermercado, los consultorios médicos, esta pandemia está probando nuestra paciencia. Porque no nos gusta la tardanza, queremos las cosas ya de manera inmediata, no nos gusta esperar. Yo especialmente cuando tengo hambre me cuesta mucho trabajo esperar, ¿verdad? Yo no sé cómo reacciones tú cuando tienes hambre, pero cuando yo voy a un restaurante es algo desesperante porque tienes que esperar 5 veces, 5 cosas, ¿verdad? Primero tienes que esperar a que te den una mesa, a que te asignen una mesa. Después tienes que esperar a que te traigan la carta. Después tienes que esperar a que te tomen la orden. Enseguida tienes que esperar a que te traigan la comida. Y al final de todo te hacen esperar para traerte la cuenta. Entonces, ir a un restaurante es todo un desafío al que es impaciente. Hoy vamos a tocar ese tema, una fe que espera con paciencia. Y en el pasaje que acabamos de leer, aparece 8 veces la palabra paciencia o perseverancia. En este pasaje Santiago nos da 3 ejemplos, 3 ilustraciones de cómo podemos nosotros aprender paciencia. Las ilustraciones son en los agricultores o campesinos, los profetas y finalmente Job. Vamos a examinar estos 3 ejemplos para aprender cómo ser pacientes cuando las cosas se están demorando más de lo que nosotros suponíamos que iban a tardar. Y vamos a ir viendo 3 preguntas. ¿Cuándo esperar es un acto de fe? ¿Qué debo recordar mientras espero? ¿Y cómo confío en Dios mientras espero algo que se ha atrasado? 3 preguntas que hoy vamos a respondernos. Primero, ¿cuándo esperar es un acto de fe? Necesitamos paciencia todo el tiempo, pero hay 3 momentos especialmente en que necesitamos paciencia. Y vamos a ver estos 3 momentos con los 3 ejemplos que nos da Santiago, los campesinos, los profetas y con Job. El primer ejemplo de los campesinos nos dice que esperar es un acto de fe cuando las circunstancias son incontrolables, cuando las cosas están fuera de nuestro control. Es justo lo que estamos viviendo en este momento. Ninguno de nosotros puede controlar esta pandemia que es global. Ninguno de nosotros puede controlar las decisiones que esté tomando el gobierno. Ninguno de nosotros puede controlar todo eso. Pero no solo esto, la mayor parte de nuestra vida está fuera de nuestro control. Y Santiago nos pone el ejemplo de un campesino. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, vean lo que hacen los agricultores. Para ser campesino necesitas mucha paciencia. Las cosechas no se recogen de la noche a la mañana. Siembras algo y después esperas. Y esperas. Y sigues esperando. Riegas los cultivos, cortas la cizaña y sigues esperando. Y después de mucho esperar, viene esa cosecha. Pero además, la cosecha, el cultivar supone muchos factores que son incontrolables. El campesino no puede controlar las lluvias, no puede controlar el clima, no puede controlar la economía. En todos estos pasos necesita fe. Pero aunque nosotros sabemos que las situaciones son incontrolables en muchas ocasiones, seguimos tratando de controlarlas. Y la prueba de esto es que nos preocupamos. Cuando yo me preocupo es porque quiero tener el control de cada detalle de las cosas que están pasando. Y ya he hablado de esto anteriormente, pero preocuparse por algo que no puede resolver, pues es algo tonto. Preocuparte por algo que no puedes cambiar, pues es simplemente inútil. Entonces, lo que revela mi preocupación es que estoy tratando de controlar lo que es incontrolable. Estoy tratando de jugar a Dios. El campesino no lo hace. El campesino simplemente siembra y confía en Dios, en que va a seguir el proceso y la planta va a brotar y simplemente tiene que hacerlo así. Entonces, cuando las circunstancias son incontrolables, necesitamos paciencia.
Segunda situación, cuando la verdad no es popular. Pensemos en los profetas. Algunas veces como cristiano vas a tener que decir la verdad aunque no sea popular, aunque la gente no la quiera escuchar, aunque la gente rechace la verdad, vas a tener que decir la verdad. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar y quiere que le digas lo que quiere escuchar y se enoja si tú le dices la verdad. En nuestra cultura presente hay muchas creencias falsas, cosas que simplemente no son ciertas. Y cuando como cristianos nos paramos y declaramos lo que Dios dice de ciertos temas, pues la gente lo rechaza, la gente no quiere escuchar esas verdades de Dios. Y Santiago nos da este ejemplo acerca de los profetas. Dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. ¿Cuál era el deber de los profetas? Los profetas tenían que decir la verdad al pueblo para que el pueblo enderezara sus caminos delante de Dios, para que la gente volviera a Dios. Era su deber decir la verdad, pero el problema radicaba en que la gente rechazaba esos cambios que tenía que hacer en su vida. Y es lo que vemos, ¿verdad? La gente se resiste a un cambio, aunque ese cambio sea por su bien, aunque ese cambio le vaya a beneficiar. No resistimos de manera natural como seres humanos a esos cambios. Si tú alguna vez le has sugerido a alguien que haga un cambio en su vida o le has dicho alguna verdad incómoda, es muy probable que esa persona se haya resentido contigo por eso. Los profetas a veces tenían que ser impopulares y decir cosas que la gente no recibía muy bien. Con frecuencia los profetas eran mal interpretados y eran rechazados. Imagínate tú como profeta, ¿cómo te sentirías? Eso es algo que puede llegar a desanimar. Si quieres un consejo, si quieres ser popular, pues no seas profeta, porque su trabajo es consolar al afligido. Ahí están los profetas consolando al afligido, pero también el profeta aflige al que está cómodo en su situación de vida y lejos de Dios. El profeta llega y con esas palabras le incomoda, le aflige. Entonces no solamente el profeta tiene que decir las cosas como son, sino también a veces el profeta dice las cosas que deberían ser en nuestra vida. Y por eso los profetas no gozaban de popularidad y la verdad no siempre es popular. Por esto los profetas necesitaban paciencia, porque la gente no responde rápido. Los profetas tenían que ser pacientes. Y cualquier persona que enseña la verdad de Dios realmente necesita ser paciente. Tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Porque cada persona va a responder de una manera diferente a la verdad de Dios. Y aunque esa verdad sea lo mejor para sus vidas, lo que Dios quiere para sus vidas, no siempre estamos listos a dar ese paso de obediencia. ¿Tú alguna vez has tratado de hacer cambiar de opinión a alguien que no quiere cambiar de opinión? Bueno, déjame decirte que eso es inútil. Sí, hay personas que ven las cosas a su manera y les cuesta mucho trabajo verlo de otra forma. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando tú quieres cambiar su manera de pensar a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a otra persona, a un amigo? Necesitas armarte de paciencia. Tienes que ser paciente. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce paciencia es la palabra macrotumos, que significa con temperamento largo. O sea, que tiene un temperamento que se enciende después de mucho tiempo, que no estalla inmediatamente, que tiene la mecha larga, digámoslo así. Entonces es una persona, la persona paciente es una persona que no se irrita con la gente porque la gente no esté de acuerdo con ella. Si tú quieres tener éxito en tu trato con la gente, necesitas aprender a ser paciente. Si tú quieres ser un padre exitoso, si tú quieres ser un amigo exitoso, entonces necesitas aprender a ser paciente. En 1 Corintios capítulo 13, el clásico pasaje del amor, una de las características, la primera característica
que nos dice para describir el amor es paciente. Y es la misma palabra, macrotumos, de largo temperamento, de mecha larga, que tarda en encenderse. Entonces, eso quiere decir, cuando eres paciente en tu trato con la gente, quiere decir que no te estás quejando de la gente mientras esperas. Cuando las cosas están tomando más tiempo del que esperábamos, cuando hay tardanzas, muchas veces, ¿qué hacemos? Empezamos a quejarnos. Empezamos a quejarnos de todo, empezamos a quejarnos de la gente que nos rodea. Pero vean lo que nos dice Santiago. Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Entonces, repasemos. ¿Cuándo necesitamos paciencia? Cuando las circunstancias son incontrolables. Número 2, cuando la verdad que quieres compartir no es popular. Y número 3, cuando el dolor es insoportable e inexplicable. Aquí llegamos al ejemplo de Job. Job era el hombre más rico en la tierra en su tiempo, tenía todo lo que quería, pero en un día perdió todo. En un día llegaron unos asaltantes y asesinaron a sus hijos. En un día perdió todas sus cosechas, perdió todo su ganado y también le vino una terrible enfermedad dolorosa. Y todo esto le vino en un periodo de tiempo muy corto. Él sencillamente no entendía qué estaba pasando. No había explicación a su sufrimiento. Job era un hombre piadoso, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios. Y todos los días, lo dice la Biblia, que le hacía sacrificios. Sin embargo, perdió todo lo que tenía en un día. Era una prueba que vino sobre la vida de Job. Pero lo tremendo del ejemplo de Job es que en todo el tiempo que duró esa prueba, Job no maldijo a Dios. Satanás venía y le decía a Dios, mira, Job nada más te sirve por conveniencia, porque le das esto y esto y esto. Y Dios le decía, no conoces a mi siervo Job. Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas las cosas que tenía, pero Job siguió sirviendo a Dios, siguió siendo paciente, siguió siendo fiel. Y dice Santiago 5:11, seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Es la traducción en lenguaje actual. Y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Al final de su vida, Dios le dio a Job el doble de las cosas que tenía antes. Pero Job había perdido todo, ¿verdad? Perdió familia, perdió amigos, perdió finanzas, perdió su salud. Sin duda Job experimentó el sufrimiento como ninguna otra persona podríamos pensar. Ahora, los problemas que alguien puede tener a lo largo de toda su vida, Job los tuvo en un periodo muy corto de tiempo. Pero aunque perdió todo, lo único que le quedó a Job fue una esposa que lo regañaba y le decía, Job, ya mejor maldice a Dios y muérete. Bueno, creo que eso no es precisamente una ayuda idónea, ¿verdad? Lo que tenía Job. Pero la peor parte del sufrimiento de Job, tal vez, es que no había una explicación. No tenía idea de por qué le estaba pasando todo eso. Él solamente se preguntaba, ¿por qué a mí? Y a lo largo de 37 capítulos que tiene dentro del libro de Job, Dios guardó silencio. No le respondió nada a Job. Solamente había un silencio. Pero en ese silencio de Dios, Job perseveró. Esperó pacientemente en Dios. Y es el ejemplo supremo de fe, Job. En Job 13:15 él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, miren, se trate del COVID, se trate de esta pandemia, se trate de cualquier otra circunstancia en nuestra vida, debemos reconocer que muchas veces la vida no es justa. Hay muchas injusticias en el mundo.
Podemos ver que un médico que está trabajando en sacar adelante a sus pacientes se contagia de COVID, muere, y mientras otras personas andan en la calle sin cuidarse, sin cubrebocas, sin mantener la sana distancia, y ahí siguen, ¿verdad?, sin contagiarse. Y pues podemos decir, esto no es justo. Y efectivamente, la vida no es justa. Y así puede ocurrirnos a nosotros. Y llegamos a un punto en que no podemos descifrar una explicación de nuestros problemas. ¿Por qué no está pasando lo que nos está pasando? Y esto le pasó a Job. Pero él siguió esperando en Dios. Él siguió confiando, él siguió esperando en Dios pacientemente. Ahora, ¿qué debo recordar mientras yo espero? ¿Qué debo recordar en este tiempo de espera? Mientras yo estoy pasando por problemas o sufro esta presión de circunstancias adversas, ¿qué necesito recordar? Bueno, Santiago nos da 3 cosas que debemos recordar, y yo te invito a que tú, si estás pasando un momento de dificultad, un momento de tardanza de algo en tu vida, pues recuerdes estas 3 cosas. Lo primero, recuerda que Dios tiene el control. No sabemos por qué están pasando muchas cosas en el mundo. No sabemos cuánto va a durar este tiempo de espera. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el control. Y en este pasaje que estamos estudiando en Santiago, hay una frase que se repite 3 veces. Y esa frase es que el Señor va a regresar, que el Señor, su venida está cerca. En Santiago 5:7 dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:9, no os quejéis unos contra otros, el juez está delante de la puerta. ¿Por qué repite Santiago 3 veces esta frase? Que el Señor ya viene, que el Señor volverá. Y lo repite 3 veces porque esta es la máxima prueba de que Dios tiene el control de todo. Porque la historia es su historia. La vida no es un ciclo interminable, ¿verdad? Como nos lo quieren hacer ver las religiones paganas, que el círculo de la vida, el ciclo interminable, ¿verdad? Que no, la Biblia nos muestra que la historia es algo lineal, algo que va hacia un desenlace, a una culminación. Y todas las cosas que están pasando en la historia humana están siguiendo un propósito y un plan en el calendario de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y finalmente esto va a culminar cuando el Señor Jesucristo regrese. Él lo prometió que un día Él regresaría. No sabemos cuándo va a ser, pero la Biblia nos habla más acerca del regreso de Cristo que de su nacimiento. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta de esto, que al nacimiento de Cristo dedica un porcentaje, pero un mayor porcentaje nos habla más la Biblia acerca de su regreso que de su mismo nacimiento. ¿Tú sabías esto? Lo que Santiago está aquí entonces recalcando, porque nos lo repite 3 veces, es que aunque la situación parezca fuera de control, y para ti haya situaciones incluso dolorosas como Job con su enfermedad, nada de esto está fuera del control de Dios. Así que ten paciencia, recuerda esto. Y es un cliché cristiano, ¿verdad? Es una frase que muchas veces repetimos y que ya hasta es parte hasta de la cultura popular, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Y es así, es verdad. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él tiene el control. Un día el Señor Jesucristo volverá y nada puede impedir esto. Nada puede impedir ese plan de Dios, y Jesucristo va a llegar justo a tiempo, ni antes ni después. Eso debemos recordar, que Dios tiene el control. La segunda cosa que tengo que recordar es que Dios recompensa la paciencia. Dice Santiago 5:11, nueva versión internacional, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Dice, son dichosos los que perseveraron, es decir, los que tienen paciencia. ¿Por qué son dichosos? Dichoso o es bienaventurado, es una bendición el tener esa paciencia, porque hay una recompensa.
Hay bendición en ser pacientes. Cuando tú eres paciente, tu carácter se fortalece. Cuando tú eres paciente, eres librado de cometer decisiones apresuradas, decisiones que te pueden dañar. Cuando eres paciente, perseveras y logras alcanzar tus metas. Cuando eres paciente, puedes tener mejores relaciones con otras personas. Hay toda clase de beneficios cuando somos pacientes, cuando aprendemos la paciencia. Veamos lo que dice Gálatas 5:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. En otras palabras, si somos pacientes, vamos a tener esta cosecha. Pero lo que está diciendo aquí Pablo a los Gálatas, no se cansen de hacer el bien. En estos tiempos estamos muchos pasando por esto, estamos cansados de seguir haciendo lo correcto, estamos cansados de esta situación, es comprensible, pero dice Pablo, si nosotros somos pacientes, a su debido tiempo, ahí otra vez habla de una temporada de espera, a su debido tiempo cosecharemos, después de esa espera vamos a cosechar, si no nos damos por vencido, vamos a cosechar esas bendiciones. Y habrá bendiciones para tu carácter, habrá bendiciones para tu familia, habrá bendiciones para la iglesia después de ese tiempo de espera. Pero aunque hay muchas bendiciones aquí ya presentes como resultado de la paciencia, no todas las bendiciones, no todas las recompensas son para el presente. Hay recompensas también para el futuro. La Biblia le llama galardones, coronas, que nos están esperando, recompensas para nosotros en el cielo. Dice Mateo 5, 14 y 15, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tu premio, tu recompensa es grande en los cielos. ¿Te das cuenta? Dice la Biblia que no solamente hay bendiciones y beneficios aquí presentes, sino que también tenemos recompensas eternas. Nuestro galardón es grande en los cielos cuando aprendemos a esperar y a ser pacientes. Aquí dice el Señor Jesucristo, cuando por mi causa os vituperen, o sea, te insulten, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, o sea, te calumnien. Cuando alguien te insulta, cuando alguien te calumnia, uno de tus grandes anhelos como humano muchas veces es desquitarte o ser reivindicado, ¿verdad? Si alguien te critica, piensas cómo devolver esa crítica, pero lo que aquí está diciendo el Señor Jesucristo es que si tú sufres esto por su causa y eres paciente y no te desquitas y esperas en Él, tendrás recompensa en los cielos. Pero ¿qué pasaría si tú te desquitas, te vengas, haces lo que tú puedas para que reivindicar tu nombre? Entonces tu galardón en el cielo pues ya lo perdiste. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Valdría la pena renunciar a una recompensa eterna por desquitarte de lo que alguien te hizo? El Señor Jesucristo dice que no perdamos nuestro galardón. No vale la pena perder nuestra recompensa eterna por un momento de satisfacción aquí humanamente al desquitarte con una persona. Cuando tú haces esto, cuando tú eres paciente, eres más semejante a Cristo. Al Señor Jesucristo lo acusaron de muchas cosas, pero cuando estuvo delante de sus acusadores, Él guardó silencio. Es más semejante a Cristo cuando tú esperas en Dios y esperas que Él abogue por tu causa, a que tú mismo seas quien lo haga. Si hablar en una situación es provechoso y va a ser de edificación, por supuesto, habla. Pero si tu hablar solamente va a encender más los ánimos y va a empeorar las cosas, pues mejor, permanece callado y espera en Dios que Él abogue por ti. Bien. Y hay una tercera cosa que debemos recordar. Número 3, recuerda que la historia no ha terminado. Cuando estemos pasando una situación que se está alargando, recuerda, una situación dolorosa me refiero, recuerda que esta historia no ha terminado, que no es el final de la historia. Escucha lo que dice Santiago. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y que es muy compasivo. Dice, saben el buen final que el Señor le dio. Si algo
está tardando en tu vida, eso no significa que es una negativa de parte de Dios. Una tardanza no significa una negativa. Cuentan de un pastor que estaba desesperado en su oficina, dando vueltas, ¿verdad? Como león enjaulado estaba, y llegó su esposa y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Dice, "Ay, el problema es que yo tengo prisa, pero Dios no tiene prisa". ¿Ya te has estado en esa situación? Que tú tienes prisa, pero parece que Dios no tiene prisa. Bueno, necesitamos aprender paciencia. Pues a todos ya nos surge, ¿verdad?, que termine esta situación, que termine este encierro, esta pandemia. Pero algo que debemos recordar es que no es el final de la historia. Y mientras estamos esperando, Dios está trabajando. No importa cuál sea el problema en tu vida, mientras tú estás esperando en Dios, Dios está trabajando en formas que no podemos ver. ¿Recuerdas el ejemplo del campesino? Bien, ahí vemos muy claramente cómo el campesino no puede ver lo que ocurre debajo de la tierra, debajo de la superficie de la tierra. Cuando él planta la semilla, él ya no sabe qué está pasando, pero Dios está produciendo las condiciones en la tierra para que la semilla brote. Dios está trabajando así en tu vida, y este no es el final de la historia. Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Ese es el propósito de Dios. Y aunque yo no conozco los problemas específicos que tú estás que tú estás enfrentando, tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez has tenido enfermedades, tal vez estás pasando por depresión. Yo no conozco el detalle de tus problemas, pero sí puedo decirte algo de parte de Dios, que Dios está trabajando en tu vida y necesitas confiar en Él, necesitas ser paciente. Pero vamos a llegar a la última pregunta. ¿Cómo? Es una pregunta que nos hacemos siempre. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo confío en Dios en esta espera? Bien, vamos a tomar los 3 ejemplos que nos da Santiago. Ejemplo de los agricultores. Número 1. Como los campesinos, espero con expectación. Pareciera que es lo mismo, pero vamos a ver el ejemplo del campesino. ¿Qué hace un campesino mientras espera? Simplemente se sienta y se queda ahí a esperar a que salga la semilla, etc. No, ¿verdad? El campesino se prepara para la cosecha. Sabe que el trabajo no terminó cuando echó la semilla. Él sigue esperando, pero él cuenta con que la semilla va a crecer y va a producir los granos. Entonces, esos granos van a necesitar ser almacenados, van a necesitar ser cosechados, y él se prepara para esa cosecha. Eso es esperar con expectación. Dice el Salmo 135, yo pongo toda mi esperanza en el Señor. Todo mi ser espera en Él. Confío en su palabra. Pongo mi esperanza en el Señor. Todo mi ser espera en Él. Déjame preguntarte, ¿qué estás tú esperando que haga Dios? ¿Qué estás esperando en Dios? ¿Estás esperando que Él restaure tu familia? ¿Estás esperando que Él te guíe a un trabajo? ¿Estás orando y esperando que Él traiga a alguien de tu familia a los pies del Señor Jesucristo? Pero la pregunta es, ¿realmente esperas que Dios lo haga? Si realmente lo estás esperando con expectación, ¿de qué manera te estás preparando? ¿Cómo se nota esa expectación en tu vida de que estás dando por un hecho que Dios te va a dar lo que estás esperando? ¿Sí? Como una mujer que está esperando un bebé. Durante los 9 meses de la gestación, ¿qué hace esa mujer? ¿Qué hace esa familia que está esperando un bebé? Pues hacen una serie de preparativos. Preparan ropa, preparan la cuna, preparan varias cosas para el momento en que nazca ese bebé. Eso es esperar con expectación. Muchas veces estamos diciendo que estamos esperando en Dios, pero la realidad es que Dios nos está esperando. ¿Sí? Él está esperando que nosotros estemos listos para la bendición que Él quiere derramar en nuestras vidas. A veces Dios quiere derramar una bendición, pero no estamos listos para recibirlo.
Tenemos que hacer nuestra parte esperando con expectación. Dice Isaías 49:23, los que confían en mí, está hablando Dios, nunca serán avergonzados. Qué promesa tan grande del Señor. Si tú esperas en Dios, no vas a ser avergonzado. Ahora, segundo ¿cómo? ¿Cómo debo esperar? Como los profetas. Espero sin quejarme. Aquí ya comenzamos con los problemas, ¿verdad? Lamentaciones 3:26 dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Santiago nos aconseja también que cuidemos, que guardemos nuestros labios, que guardemos nuestra boca cuando estamos esperando. En el versículo 9 que ya leímos dice, no nos quejemos unos de otros. La verdad es que es difícil guardar silencio cuando nos sentimos frustrados. Y pues todos hemos experimentado esto en algún momento. Pensamos que si nos quejamos, pues va a ser llevadero o más llevadera la situación, pero realmente no es así, ¿verdad? Si yo estoy en una fila en el supermercado, en el banco, y se empieza a tardar, casi que es común en la fila empezar a decir, ¿por qué se tarda tanto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no avanza la fila? Sentimos como una imperiosa necesidad de hablar, ¿verdad? De expresar así nuestra frustración. Pero lamentablemente esto no va a producir el fruto que esperamos. Santiago nos dice que no nos quejemos de otros, que no desquitemos nuestras frustraciones en otros, y lamentablemente eso es lo que muchas veces hacemos. Cuando nos sentimos frustrados, estamos esperando por algo, no llega esa situación a nuestra vida, tendemos a desquitarnos con las personas que están cerca de nosotros. Empezamos a hablar y a desquitarnos y a quejarnos de la gente que tenemos cerca. Pero ellos no son los culpables de esa tardanza, no son los culpables de nuestra frustración. Bueno, en esta situación que vivimos, las restricciones, pérdida de trabajo, todos los cambios que han venido, todo eso nos afecta. Pero no te desquites con la gente que tienes a tu alrededor. Ellos no son los causantes de toda esta situación. Entonces lo que necesitamos hacer es lo que nos dice Santiago, como los profetas, esperar sin quejarnos. Y finalmente, número 3, como Job, espero confiadamente. Espero confiadamente. Miqueas 7:7 dice, espero confiadamente que Dios me salve. Confiadamente. Job nos modela esto en su historia. Porque Job vivió esa enfermedad, esa situación que tenía, y pues nada es más frustrante que el dolor crónico. Que tener un dolor que no se te quita es algo bastante difícil. Y en esa experiencia que vivió Job, el dolor físico estaba sobre él, pero además el dolor emocional, la pérdida que él había sufrido de sus hijos, de sus bienes, todas esas pérdidas traían un gran peso de dolor emocional a la vida de Job. Y ahí le añades además el dolor espiritual por el silencio de Dios, por lo inexplicable que era su sufrimiento. Pero a pesar de todo esto, él esperó confiadamente. En Job 14:14 escuchamos sus palabras, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Porque Job pregunta esto porque todavía no estaba una revelación completa de Dios. Job probablemente es de los primeros libros de la Biblia que fueron escritos, aunque no está en el primer lugar. Job es del tiempo de los patriarcas, entonces probablemente es de los primeros, de los libros más antiguos de la Biblia. Todavía no había sido revelado completamente que habría una resurrección. Job pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y él dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Así como yo entiendo estas palabras de Job, Job está diciendo, si yo muriera y resucitara, yo seguiría esperando la liberación de Dios. Job esperó confiadamente. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas,
Les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Esto es lo que viene de esperar en Dios. Si tú estás cansado, si estás fatigado, si estás agotado, lo que necesitas es esperar en Dios. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Dios caminarán y no se cansarán. Ese es el resultado de esperar en Dios. Yo te invito a que después de escuchar esta predicación, vuelvas a escuchar o vuelvas a tomar esos versículos que hemos estudiado hoy y que aprendas de ellos cuándo esperar, lo que hemos visto, cómo esperar. Y cerrando ya nuestro mensaje, te pregunto, ¿en qué área de tu vida necesitas paciencia el día de hoy? ¿Tienes problemas financieros? Tal vez estás enfermo. Tal vez tienes problemas a los que no les hayas una explicación. Bueno, tal vez te sientes como Job, que perdió todo. Y le preguntas a Dios, ¿por qué yo? Y no tiene sentido el sufrimiento que estás pasando. ¿Qué hacer en tu situación? Necesitas recordar esas tres verdades que hemos visto hoy. Que Dios tiene el control, que nada está por encima de su poder, que Dios es más grande que cualquier circunstancia en nuestra vida y su propósito es más grande que cualquiera de los problemas que podamos llegar a tener, que Él sigue sentado en su trono de justicia, Él tiene el control de todo. Necesitas también recordar que tu paciencia será recompensada, que Dios recompensa al que es paciente. Y si no ves ese premio, ese beneficio, esa recompensa de manera inmediata en esta vida, puedes tener toda la seguridad de que en la eternidad definitivamente lo vas a ver. Y también necesitas recordar que Dios está trabajando aunque tú no lo veas y que Él sigue trabajando mientras tú esperas. Y este no es el final de la historia. Él le encanta escribir los finales de nuestra historia. Y cuando nosotros somos pacientes, aunque no podemos ver lo que Él está haciendo, sabemos que Él está trabajando. Quiero terminar orando y pidiendo por cada uno de nosotros que el Señor nos enseñe esta paciencia y nos recuerde estas verdades cuando estemos cuestionando lo que nos pasa. Acompáñame a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque tú me hablas en tu palabra y me enseñas lo que debo recordar en un momento de espera. Ayúdame, Padre Celestial, a esperar en ti, esperar confiadamente, a esperar en silencio, Señor, sin quejarme. Enséñame, Señor, a esperar y confiar en que tú estás trabajando, aun cuando no lo puedo ver, que tú estás escribiendo el final de mi historia y que puedo confiar en que finalmente será de bendición, porque tus planes para mí son de bendición, no para hacerme mal, sino para hacerme bien y para darme un propósito y para darme un final de bendición en mi vida. Señor, reconozco que muchas veces me es difícil esperar en ti y trato de encontrarle una explicación y trato de controlar las cosas, pero ayúdame, Señor, a confiar en ti. Y así como Job, esperar confiadamente, esperar una y otra vez, esperar tu salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pido que tú, a cada hermano que está batallando, que está esperando en ti en estos momentos, le fortalezcas, le animes y que, Señor, aumentes nuestra confianza en que tú estás trabajando en todas las situaciones en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén.
siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control de nuestras vidas. Tú siempre, Señor, pones en orden todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por eso te damos la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este domingo, Día del Señor. Les esperamos a que sigan conectándose con nosotros en las próximas transmisiones. Ya hay un permiso para la apertura de los cultos. Sin embargo, vamos a compartirles ya la fecha definitiva en que nosotros abriremos más adelante. Todavía vamos a seguir transmitiendo por este medio y nosotros les vamos a informar. Pero sí, vayamos preparándonos con nuestro cubrebocas, con las medidas sanitarias, todo para el regreso. Y como lo mencioné en la predicación del domingo pasado, pues seguimos necesitando a voluntarios que se anoten para apoyarnos en el equipo de higiene, de sanitización. Y para todo esto pueden contactarme directamente a mí en mi correo electrónico rmorenofig@gmail.com. Y también vamos a hacer un espacio en este momento para apartar nuestras ofrendas, consagrar de lo que el Señor nos ha dado, consagrar lo que esté en nuestro corazón, darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Entonces, en este momento, apartemos nuestra ofrenda y vamos a orar, dedicando al Señor nuestras vidas, como lo hacemos cada domingo, cada fin de semana. Y vamos a unirnos en una oración y vamos a pedir también la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, te damos las gracias porque tú hasta aquí has suplido toda necesidad de nuestra vida. Gracias, Padre, porque tu bendición está sobre lo que hacemos y te damos gracias por ello, y de lo que tú nos das apartamos para tu obra, para tu servicio, y Señor, lo consagramos y lo dedicamos a ti, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora vamos a pedir la bendición del Señor. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga.